Hola, ¿qué tal? Soy Martina, bienvenidos a mi canal. Hoy tengo el placer de tener como invitado a Merlí. Él es arteterapeuta, artista plástico, profesor de pintura, hace creaciones, es muralista y tiene dones muy especiales, como canalizar seres estelares, mensajes, también oráculos, tarot, es terapeuta cuántico, realiza terapias de sanación y bueno, si quieres agregar algo más, Merlí, bienvenido, gracias por estar aquí, Buenas, compartir conmigo. buenas a todos y a todas. Bueno, me presento un poco acá porque, bueno, nada, me dedico, lo primero que mi primer lenguaje en mi forma de comunicar es el arte. Es como lo que es como el lenguaje con el lenguaje más fuerte que nací, pues es el arte. Entonces es como que para mí es mi primera herramienta de forma de comunicación. Y Sientes bueno, el nada, no arte sé. desde que naciste. Sí, yo desde que fui muy chico estuve conectado con la creatividad, el dibujo. Entonces, mi mamá vio ese potencial en mí, entonces me estimuló llevándome a talleres, aprendiendo técnicas de pintura y bueno, nada, yo siempre me fui expresando. Era mi forma más conectada de comunicarme, era siempre el arte. Era lo que más me conectaba, fluía, estaba como en mí, más integrado. Y bueno, nada, fui creciendo con todas esas herramientas, estudios que fui estudiando también, y así fui como avanzando en el mundo del arte, ¿sí? ¿Cómo tu mamá, cuando eras pequeño, pudo observar este don en ti? Bueno, ¿Qué pasó. muestras tú dabas? Mi mamá veía que cuando yo iba al prejardín, que era el jardín de 3 años, de 3 o de 4 años, que iba ya de chico, veía que yo siempre estaba mucho con los papeles y los crayones, toda la parte del dibujo, y que yo me pasaba horas en el jardín con dibujo, con los dibujos, con los crayones, las pinturas, las témperas. Entonces, bueno, nada, mi mamá veía que yo también, ella me cuenta que dice que yo dibujaba con perspectiva desde muy chico. Y yo la verdad que no me acuerdo mucho de todo eso, pero ella me decía que también creaba cosas que no era normal de un chico de mi edad. Eh, entonces mi mamá comenzó a estimularme con el tema de las pinturas y todo eso, y comenzó a llevarme a un taller de pintura de arte, pero no era un taller para niños, porque ella directamente me llevó a un taller donde había gente adulta, porque yo tenía una carpeta de dibujos mía, de mi casa, todo, de pintura, y mi mamá le llevó a esta profesora que fue muchos años mía, que era una artista plástica muy conocida acá en Tucumán, eh, mi carpeta de dibujo. Entonces ella me aceptó porque ella no aceptaba niños, porque era una profesora que enseñaba mucho la pintura en óleo, ¿sí? Mm. Entonces ahí como que comencé yo con el mundo más, en el sentido aprender más el arte profesionalmente y Eso no fue ya a los tanto, 4 o 5 años. claro, 4 o 5 años cuando empecé a dibujar, y a los 6 años, creo que a los 6, 7 años es cuando me mandan al taller de pintura, ¿sí? Y ahí estuve varios años, obviamente ya más trabajando, entre comillas, obviamente porque yo era un niño, más profesionalmente porque empezaba a utilizar el óleo, que es, bueno, una de las pinturas más antiguas y primordiales que existen, o sea, más Y auténtica, que es el óleo. Te ayuda también a practicar la paciencia. Me ayudó bastante a mí porque siempre fui muy hiperkinético y paciente con todo. ah, Y también después con el tiempo fui aprendiendo a utilizar otro tipo de materiales, ¿sí? Como acuarela, lápices acuarelables, pastel al óleo. Fui aprendiendo diferentes materiales y técnicas con el tiempo. También hice muchos cursos de dibujo porque me gustaba dibujar mucho aparte de pintar.
es como son dos ramas diferentes, el dibujo y la pintura. Mm, Y me acuerdo de chico, en esa época, estaba muy conectado con el mundo angelical. Eh, mm. eh, Sentía mucho la conexión con los ángeles, buscaba todas cosas que estuvieran relacionadas con los ángeles, me dibujaba dibujar ángeles también. Me ¿Eso a acuerdo qué que edad? tenía 7, 8, 9 años, Muy 10 pequeñito, sí. años. Y estaba muy conectado con la Virgen María y Jesús también, y el niño Jesús. Me acuerdo de haber dibujado también la Sagrada Familia, el niño Jesús. Era como que, más allá de todo, que mi familia era una familia católica, pero yo sentía como una conexión especial con ellos también, ¿sí? Como, Y sí, eso te iba a preguntar, que si sientes que era influencia de tu familia, porque eran católicos, que te hablaban mucho de los ángeles y esto te impresionaba, o si tú en sentías que realidad, había algo no, más en realidad, profundo. no, en realidad mi familia, entre comillas, son católicos, pero no eran católicos muy practicantes, ¿sí? Yo era que yo me sentía más conectado con los ángeles, por ejemplo, iba a misa, a la iglesia, veía la estatua de los ángeles y me acercaba, lo sentía, era como que, no sé, sentía mucha conexión con ellos, siempre. Pero no sé, o sea, yo creo que siempre sentí conexión y recibí mensajes, solamente que yo de niño lo percibía todo como si fueran que eran en mis sueños, ¿sí? Porque yo me recuerdo de chico que todo lo que a mí me pasaba con el mundo fantástico, con estas conexiones y todo, esto era a través de mis sueños. Y que obviamente que cuando uno es chico piensa que sueña todo ese mundo de fantasía y cree que es una fantasía, pero en realidad está conectando con ese mundo sutil, ¿sí? Sí, me pasaba un poco Sí, lo mismo. Claro, yo luego de grande como fue que me fui dando cuenta de que, bueno, eso como que no eran sueños, eso eran claro, visiones, ¿no? claro, tal cual, de grande uno cree que, de grande uno se va dando cuenta y con otra conciencia de que conectaba con otros mundos a través de los sueños, que yo creía que era una fantasía igual, sí. Me sentía muy conectado con ese mundo, también el mundo, yo ahora lo digo el mundo de Avalon, Mm, pero, pero en ese momento no sabía que era el mundo de Avalon, ¿sí? El mundo, todo el mundo elemental, el mundo celta, la cultura celta, todos los bosques mágicos, nada. Y con el mago Merlín también siempre me sentí muy conectado. Siempre lo tuve presente de chico, solamente que no lo manifestaba mucho hacia el afuera, pero sí lo sentía o veía cosas de magos, y me sentía identificado o me gustaba. Después tuve muchos procesos, porque después también en mi adolescencia es como que cuando me dormí un poco, ¿sí? De chico siempre he sentido todo ese mundo mágico, esa conexión, y después en la adolescencia viste que uno se va adormeciendo, y claro, es cuando, porque cuando uno es niño uno es más auténtico, no tienes ese sí, juicio hacia ti mismo o se empieza a crear el juicio hacia uno mismo comparándose, la comparación, sí, sí, la sí. parte moral, lo que uno va escuchando de los adultos, de otros niños, los juicios, entonces claro, es normal ya que uno diga, bueno, mejor esto me lo Sí, callo igual, y no lo igual muchas expreso, ¿no? veces yo de chico sí me sentí muchas veces limitado, ¿no? Más allá de todo, eh, que tuve mucha libertad por parte de mi mamá, que pude conectar con el arte, más por cuando yo era chico, relacionaban, o sea, el arte estaba, viste, que está relacionado con gente que no progresa o que el arte no es redituable, de hippie, de Claro, esto. empieza toda esa Y programación negativa esa sobre la programación, creatividad, ¿no? Sobre que no se puede vivir del arte, que eso claro. no da dinero, que eso es solo un hobby. Esa programación es como que empezaron a aparecer cuando yo estaba ya creciendo, ¿entendés? En mi Mm. adolescencia. Entonces uno como que va siguiendo esa cosa del sistema, que te va llevando tus compañeros, la sociedad, tu familia.
porque uno va eligiendo lo que realmente capaz que quieren los demás o nuestros padres y no lo que realmente queremos nosotros también. Y eso esa es la equivocación que tenemos, que tienen muchas personas, ¿viste? Eh, de empezar a estructurarse. Bueno, como Claro, no pasó es a una mí, equivocación porque tampoco es que tenemos mucha opción cuando somos niños, sí, es un sí, sí, mecanismo de defensa también, no nos sentimos comprendidos, no nos vemos que lo que nos creemos, lo que nos dicen los adultos y los compañeros, de eso no se vive y obviamente no los sí, sí, creemos, nos sí. llenamos de miedo. Ya programamos nuestra mente de que relacionamos eso con eso, y no es así, ¿sí? Y obviamente la guía nos dice por ahí, no es por protegernos también, porque los papás no quieren que suframos, quieren que tengamos una vida estable, económicamente estable, que nadie nos juzgue, que nadie nos haga sufrir. Entonces Y también se buscando, y comprende, también pero eso de buscar todo el tiempo el éxito, el reconocimiento, que es algo muy frustrante y gastante también, porque nada, hoy en día veo que en la vida no es llegar a un éxito, un reconocimiento, sino es como disfrutarla y ser feliz, yo creo. Yo igual, creo mira, que justo me sale aquí, saqué una carta del portal estelar akáshico y dice, no hay camino equivocado. sí, Y justamente es eso, ¿no? Alineado, sí, todo está alineado con el propósito al final, sí, porque sí, no sí. hay Y camino todo es equivocado, interesante. porque también es, como estábamos hablando antes nosotros, que todas esas experiencias pre a liberarte y buscar ser ya tu ser más auténtico y vivir de tu pasión y de tu propósito, ejercimos otro tipo de trabajos que quizás no se alineaban con nuestra espiritualidad o con nuestros talentos y dones, pero nos ayudaron a fortalecer quizás también otras cualidades de nosotros, ¿verdad? Sí, 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 tal Como cual. a ser más disciplinados, a saber la fuerza que sí tenemos y también aprender con más certeza lo que sí no nos gusta. Al principio, exacto, de niños como que la voz de los adultos es muy necesaria y era importante, pero luego estos trabajos también te muestran lo que no te gusta y empiezas a empezar a necesitar expresar tu propia voz y andar por tus propias demandas, no por complacer a los demás, sino decir, bueno, esto no me está haciendo feliz, yo creo que esto está tan horrible o tan denso, no me está haciendo nada feliz que voy a intentarlo con mi arte mejor, porque esto se está volviendo insoportable. Que durante la adolescencia entonces tuviste como una desconexión de tu pasión, de este canal un poco abierto que tenías también de comunicación con ángeles, con maestros ascendidos como María, como Jesús, y, y bueno, dejaste de pintar en esa época. Sí, en realidad dejé de pintar en óleo y sobre cuadros y todo, pero en esa época que yo digo que me desconecté de eso, pero en realidad seguí con la parte artística porque, por ejemplo, en la parte de la secundaria, en ese momento me acuerdo que me gustaba mucho hacer historietas y fabricé una historieta ahí con dibujos, toda una historia que hablaba de vampiros y de adolescentes. Que bueno, fue una época que también fue divertida en mi vida y muy de adolescencia, ¿viste? Y después Claro, de eso, muy bien. y después de eso cuando me recibí, estudié diseño de indumentaria, diseño de moda, Ah, mira, diseño de ropa, que he aprendido, bueno, he aprendido bastante, he estado muy enfocado en esa parte más como, entre comillas, superficial, que también la moda puede ser espiritual en la forma de vestirnos y todo, sí, porque ya lo veo desde otra perspectiva, pero en ese momento era como algo más, la moda, lo que se usaba, más superficial, sí. Pero me dedicaba mucho en los diseños, me gustaba diseñar ropa, me gustaba pintar prendas, también pintaba muchas prendas y las bordaba con piedra, hacía bordados con piedra y todo. Pero siento como que estuve una época trabajando y haciendo todo eso
pero no era algo que me- lo sentía en mí dentro, ¿sí? Sentía como que me gustó, o sea, hacía cosas y me terminaba aburriendo rápido, ¿sí? Lo que pasa que siempre me gustaba comenzar cosas nuevas, porque siempre me ha gustado como ir innovando, cosas nuevas, diferentes, pero llegaba un punto de que no se sostenía porque pasaban un año o dos con lo mismo y es como que me aburría y me gustaba hacer otra cosa nueva, siempre. Claro, y todavía no lo Entonces, asociabas esa sensación de aburrimiento, todavía no lo asociabas a algo espiritual o que claro. No lo asociaba porque aparte yo sentía que toda esa parte espiritual, todo que yo la sentía de chico, había quedado como grabado en mí, como capaz que era porque yo era niño, ¿entendés? Y era una sí. fantasía mía. Mm, Entonces tenía como ese pensamiento en algún punto, porque, o sea, lo que nos hacen creer todo el mundo, bueno, son niños, son fantasías de cuando era niño, ¿entendés? sí. Y, y bueno, nada. Y después en ese momento yo estudié diseño de indumentaria, en ese momento estaba de pareja con una persona, y ahí, en ese momento, cuando estaba con el diseño, volví a empezar con el tema de las pinturas, ¿sí? El arte. Comencé de nuevo con expresarme a través del arte, la pintura, y es como que volví a conectar con mi esencia de nuevo, ¿sí? ¿Cómo fue esa conexión con esencia? ¿Hubo algún despertar espiritual, un punto de quiebre, un llamado, un sueño? ¿Qué te Y pasó? ¿Te todo, pasó? Sí, te pasó algo. primero ha comenzado o sea, ¿cómo comenzó? Ha sido en un momento de que yo estaba con el tema del diseño, pero ya me estaba alejando del diseño, estaba con el mundo más espiritual, pero como eran más imágenes, ¿sí? No están cosas tan profundas, sino, por ejemplo, empezaba a conectar de nuevo con la parte de los elementales, empezó a dibujar, a pintar muchas sirenas, también empezaba a crear, en un momento fabricaba hadas y duendes Mm. con muñecos con pelo, les hacía los pelos, la ropa, todo como son las hadas, ¿viste? Los muñecos de duendes y hadas. Ujú. Bueno, en un momento me puse a fabricarlos porque me sentía como súper creativo para hacerlos y entusiasmado. Y es como que me inspiraba mucho. Y ahí como que volví a conectar con esa parte creativa, ¿viste? Sí. Con la parte energética, espiritual. Y ha sido, me acuerdo que en ese momento, cuando volví con todo el arte, volví con mucho color y empezaba a hacer muchos murales y pinturas por encargo. Y era la época también que se había puesto de moda la Virgen de Guadalupe. ¿Te acuerdas cuando estuvo en un momento como el boom de la Virgen de Guadalupe, que la dibujaban de todo tipo de colores y formas? Sí, como en diseños, en bolsos, en tazas. Claro, bueno, en ese momento he empezado a hacer muchas cosas con la Virgen de Guadalupe, en murales que me pedían, me encargaban, en cuadros, en remeras también pintadas, en bolsos, en campera, de todo tipo de formas, ¿sí? Pero también hacía de todo, hacía de ángeles, de todo relacionado en realidad con lo espiritual, pero con los cuatro elementos. Dibujaba mucho también a Gaia, la Madre Tierra. Bueno, ahí como que comencé, ¿sí? Dibujaba y pintaba cosas energéticas, la Virgen, seres elementales, todo, pero no sentía una conexión tan profunda como fue pasando después, cuando empecé más con las canalizaciones más conscientes, ¿sí? Cuéntame eso, ¿cómo Porque, son las canalizaciones más conscientes? ¿Cómo se te empezaron a dar? ¿Qué empezabas a sentir? ¿Una sensación en el cuerpo? ¿O solo cuando pintaba? ¿O de repente sueños, visiones? Se fue dando esas canalizaciones, ya ese arte más canalizado? sí, bueno, yo siempre he sido muy visual. Mi mente, mi mente siempre es muy visual y es como que yo puedo estar con los ojos abiertos y puedo estar viendo un montón de cosas. No sé si me explico Sí, cómo sería. Es como que
presiento, percibo, es como lo percibo y lo veo como psíquicamente, no sé cómo explicarlo, porque no es que lo estoy viendo con mis ojos, sino Mm, como que lo estoy viendo detrás del velo, no sé cómo explicarlo. Y me pasaba de que, bueno, cuando yo comencé a volver a pintar todo, sí tenía sueños, conectaba mucho con el elemento del agua, estaba muy conectado con la sirena en ese momento, también me acuerdo, y me encantaba pintarlas, pintarlas, dibujarlas, pero también sentía que conectaba con ellas porque venían como a limpiar, a hacer como mm, una limpieza también, ¿entendés? sí. Eso, eso me di cuenta después, ¿A no en ese limpiar qué? ¿A momento. limpiarte a ti o al planeta? Creo que se manifestaba más para limpiarme a mí, ¿sí? Mm, Hablo en limpiarme y volver a conectarme, sí, porque aquí veo estaba que como, las sirenas conectan mucho con el autodescubrimiento, ¿no? Como quizás sí, limpiaban era toda la programación, te conectaban con esa sí, autenticidad tuya. sí, 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 sí. Y ha sido muy loco porque en ese momento, cuando también he empezado a conectar mucho con ella, fue cuando comencé también con la crisis, con esa persona, la pareja que yo estaba en ese momento, y que ha sido, esa separación también fue como una noche oscura del alma, ¿sí? Mm, Una de mis noches oscuras del alma. Eh, y es como que en todo ese proceso he pintado muchas sirenas, ¿sí? Siento como que han acompañado también un proceso ahí que ahora, mucho tiempo después, me di cuenta, no en ese momento, ¿sí?